es hablar sobre el trabajo. Primero, entonces, el trabajo lo pueden bajar de la plataforma de la carrera. Está ahí esta versión. Lo que yo quería simplemente explicar algunos aspectos, ¿verdad? Primero, entonces, el propósito del trabajo es hacer toda la aplicación práctica. Una vez que terminemos todo el desarrollo teórico, hay que hacer la aplicación práctica, ¿verdad? Pero en este marco, siempre que tiene que estar dirigida en una aplicación de la ingeniería industrial. Ahora bien, como estamos en una materia que es estadística inferencial, lo que hay que hacer es la recopilación y análisis de los datos. Tenemos que procesar los datos. Tenemos que hacer un análisis de la inferencia estadística, la estimación y validación del modelo estadístico, la interpretación de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Eso también siempre habíamos indicado que eso debía estar aparte, o sea, no es lo mismo, son dos condiciones. Entonces, tenemos 8 que tenemos que participar. Primero hay que elegir entonces la aplicación de un modelo estadístico en la ingeniería industrial. Para eso se pueden revisar tesis, libros, textos. En el Internet también puede haber alguna situación. Lo que sí no se permite son plagios de trabajo, ¿no? Pues se hace un análisis sobre los trabajos que presenten. Por lo tanto, es difícil poder no identificar si hay algún trabajo que es plagio, ¿no? Entonces hay dos cosas. La primera es la motivación. La segunda es las 8 etapas que estamos viendo aquí, que son etapas en las cuales hay que, primero, elegir el área donde vamos a aplicar. El segundo, la recopilación de los datos, cómo los vamos a recopilar. Después están los procesamientos, el procesamiento estadístico de datos, el análisis de la inferencia estadística, la estimación y validación del modelo estadístico, la interpretación de resultados, las conclusiones y recomendaciones. Entonces, en la elección del área de aplicación, tiene que estar relacionada entonces con lo que trabajamos habitualmente en ingeniería industrial, que son modelos de gestión productiva, modelos de gestión de servicios, modelos de demanda de productos industriales, modelos de oferta de productos industriales y modelos de inversión empresarial. Por lo tanto, entonces, no pueden haber otros modelos estadísticos en el análisis. Por ejemplo, no puedo hacer un análisis del Producto Interno Bruto, por ejemplo, no lo puedo hacer, ¿sí? Tampoco puedo hacer un análisis estadístico, por ejemplo, de el consumo de cocaína en la juventud de 20 años, por ejemplo. No puedo hacer eso. Aquí está delimitado en qué campo solamente puedo y cómo lo puedo hacer, ¿verdad? No puedo ir más allá. Bien, en la recopilación de los datos, lo que se pide para el análisis son 4 variables y 15 datos, ¿sí? 4 variables, 15 datos. En el diseño experimental lineal, siempre hay una variable que es la variable dependiente, ¿no? Y las otras son las variables independientes. Entonces, para plantear un modelo, necesitamos una variable dependiente y 3 variables independientes, ¿no? Entonces, eso es básico para poder hacer el análisis correspondiente. Ahora bien, ya en el análisis estadística, ya tenemos ahí primero nos faltan los datos. Una vez que encontremos los datos, tenemos que armar lo que se llama nuestro cuadro estadístico resumen, donde van a estar las 4 variables y los 15 datos, ¿verdad? Ahora, puede ser que alguna de las variables no sea completa, entonces lo que hay que utilizar ahí son variables similares, ¿no? Próximas a las que inicialmente estamos proponiendo. Entonces, eso es una connotación que tenemos que tener. 3, el análisis de la inferencia estadística de datos. Entonces, también tenemos que hacer un análisis de la inferencia estadística que básicamente consiste en todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto la estimación puntual, la estimación por intervalos. Ahora estamos en las dócimas de hipótesis, después veremos el análisis y vamos a terminar con las estadísticas paramétricas, que no es más que una clase, ¿no? Después están las conclusiones, ¿sí? Hay que hacer un comentario final, entonces, de la aplicación de estos datos y también hay que recomendar, ¿no? Finalmente, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para mejorar este tipo de trabajos? Ahora bien, el contenido del trabajo tiene 25 puntos, ¿no? Dentro de esos 25 puntos, entonces hay que tomar en cuenta básicamente la introducción, los antecedentes, el objetivo general del estudio, el objetivo específico del estudio,
La memoria es resumen del proceso productivo. Aquí ya nos está restringiendo a que no puede ser cualquier modelo. Tiene que ser un modelo que tenga un resumen del proceso productivo, ¿no? Es decir, es un modelo de transformación el que vamos a utilizar. Después está la identificación de la población objetivo, la identificación de la unidad del muestreo, la identificación del marco muestral, la determinación del tamaño de la muestra. Ya les hemos dicho que necesitamos 15 datos, entonces hay que usar que el tamaño de la muestra sea 15, ¿no? Después está la selección del procedimiento del muestreo, la metodología de recopilación de la información, la recopilación, selección y presentación de la información mediante estadígrafos. Sabemos que los estadígrafos pueden ser de posición, de dispersión, de apuntamiento o también pueden ser de asimetría, ¿no? Después está la presentación de los resultados, lo que había indicado en un cuadro resumen, la identificación y distribución la identificación del método de estimación, la estimación puntual de parámetros, la estimación por intervalos de parámetros, la dócima de hipótesis, el análisis de la varianza, que es lo que vamos a ver ahora, las pruebas de bondad de ajuste, otras pruebas no paramétricas, ¿no? Presentación y aplicación de un proceso de control o predicción, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Y aquí lo más importante es la nota, ¿no? Que dice, se valora con mayor nota a los trabajos que presenten un contenido mayor al mínimo propuesto, ¿no? Asimismo, para el análisis se considera como obligatorio el desarrollo del marco teórico de la materia y de manera complementaria se puede utilizar un software desarrollado en clases. Más que todo el Minitab, ¿no? Que es el que más aplicamos en este caso. Bueno, dentro de este tema hay varios trabajos que yo tengo guardados. Uno de ellos es este, por ejemplo. Este trabajo tiene todos los puntos que hemos planteado. Tiene primero la introducción, los antecedentes, el objetivo general del estudio, el objetivo específico del estudio, la memoria resumen del proceso productivo, que como habíamos dicho es todo el proceso de transformación que se tiene, ¿no? Y ahí está la molienda de granos, cocimiento, producción del mosto, esto es de la cerveza, ¿no? Maceración de adjuntos, maceración de la malta, filtración del mosto, cocción del mosto, eliminación de sedimentos, enfriamiento del mosto, fermentación, maduración, filtración, envasado, ¿no? Y aquí está el proceso. En algunos procesos, inclusive aquí debería estar los porcentajes de utilidad que tiene cada parte del proceso, ¿no? Es decir, cuáles son las mermas o los desperdicios por cada una de las etapas del proceso, ¿no? Bueno, después está la identificación de la población objetivo, la identificación de la unidad de muestreo y está después la identificación del marco muestral. Y ahí es donde se presentan los 15 datos y las 4 variables que se pide, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay 15 datos, aquí están el número de datos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables explícitas. Entonces, esto es lo que tienen que buscar ustedes en una tesis. Generalmente se saca de las tesis, ¿no? Entonces, se puede tomar de ahí. Y ya después está la determinación del tamaño de la muestra, ¿sí? La muestra hemos dicho que es 15, ¿no? Entonces, ya de antemano vamos a sacar 15, solamente que eso hay que justificar con una fórmula, ¿no? Y la fórmula nos va a determinar entonces el tamaño 15. Ahora aquí ya estamos en las variables de control de calidad sobre el alcohol. Entonces el cálculo de forma analítica, ¿sí? Que son la media, la varianza, la media muestral, la diferencia entre la media muestral, que sería el error de muestreo, y ya se comienza con todo el análisis respectivo, ¿no? Como aquí pueden ver, esto da 15, ¿sí? Da 15. Ahora bien, a partir de ahí, tiene que entrar el análisis de las conclusiones, ¿verdad? Aquí hay una conclusión, entonces. Esta conclusión dice, ¿cómo se puede observar el resultado para la obtención de la cantidad de muestras que se obtuviera dentro de la variable? Se demostró que se tienen las muestras presentes, dice, ¿no? Es decir, para cada número que se obtenga, se debe necesariamente tener una conclusión. Y como pueden ver aquí, no solamente es el análisis manual, sino también de la aplicación del paquete, ¿no? Entonces tenemos aquí la aplicación del cálculo mediante el Minitab, ¿no? El Minitab. Y así sucesivamente tenemos la parada media, todo este tema que hemos visto.
Ya entrando ya al análisis, tenemos que tener también mediante el Excel, también se puede hacer. Saben ustedes que el Excel nos permite entregar cualquier resultado, aunque no es un paquete estadístico, pero de cualquier forma, entonces, ya estos datos son los que se pueden tener en el trabajo, ¿no? Este es uno de los trabajos más completos que se tiene, ¿no? Ahora bien, ya entrando a la inferencia estadística, este es muy grande este trabajo, ¿no? Se les pide que puedan presentar entonces los datos a través de estadígrafos, ¿no? Y esos estadígrafos entonces les va a permitir determinar conclusiones respectivas, ¿no? Lo que sí se pide es que para cada parte, para cada resultado, debe haber una conclusión, ¿no? Eso es importante. Y como ven, aquí hay una conclusión. Esa conclusión nos dice, en este caso, por ejemplo, como se puede observar en el resultado de las variables, no varían en gran manera. Dice. Se puede emplear de manera adecuada los estadígrafos, empleando conocimientos sobre la aplicación de estas herramientas. Entonces aquí ya hay una conclusión de lo que está sacando. No tiene sentido aplicar en matemáticas el análisis numérico si no sabemos para qué sirve, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro en un análisis numérico aritmético 4, tengo que saber para qué es el 4. Entonces, eso es lo que se les pide en este trabajo final. Cada resultado tiene que tener su conclusión. ¿Qué se concluye? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, este es un trabajo muy completo, como dije. Por ejemplo, aquí tenemos los intervalos confidenciales. Estos son los intervalos confidenciales para la turbidez. El intervalo confidencial para la varianza, por ejemplo. Entonces aquí está todo el procedimiento de aplicación para los datos que hemos visto y llega a una conclusión, ¿no? Como habíamos dicho, si a un nivel del 5%, el intervalo confidencial de la varianza para la turbidez está entre 0.11 y 0.5172. Inclusive aquí deberíamos complementar si es posible, o más bien es adecuado este intervalo, ¿no? Si es adecuado este intervalo. Entonces, ese es el procedimiento que se tiene que hacer, tanto para los intervalos confidenciales como para todas las partes que hemos llevado, ¿no? Es importante destacar que todos los acápites de teóricos tienen que ser desarrollados. Y yo lo que estoy haciendo, estoy mostrando aquí que el análisis no es simplemente de un Excel. O sea, para esto necesitan tiempo. Nosotros hemos programado su presentación para el día martes 6. El martes 6 deberían entregar ustedes este trabajo. 6 de diciembre. Martes 6 de diciembre a las 7 de la mañana deberían entregar, ¿no? En clases. Entonces, lo que yo no quiero es que agarren un Excel y lo pongan ahí y el resultado no es así. Como están viendo aquí, inclusive tiene sus gráficas, tiene su interpretación por cada uno de los resultados que se encuentran. Hay una interpretación, hay una conclusión. ¿Qué significa esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué buscábamos? Y también hay un análisis a través del paquete, como lo hemos visto a través del Minitab, ¿no? Entonces, todos los acápites tienen que ser desarrollados en el trabajo. Para eso, entonces, necesitamos que inicialmente nos presente, inclusive la NOVA, miren la NOVA. La NOVA, que enseguida vamos a ver después de este capítulo que estamos viendo, aquí está desarrollada. Y también esa tiene estadísticas no paramétricas, por si acaso. Por lo tanto, tiene todo lo que se lleva en la materia, ¿no? Entonces, lo que yo quería indicar era de que con tiempo se puede hacer todo, sin tiempo no. Por esto estoy indicando que es necesario que ya empiecen a trabajar. Y lo primero que necesitamos para entrar al trabajo, a ese trabajo, que también les pueda ayudar la auxiliar, porque conoce mucho sobre este tema, es el cuadro resumen de las variables. Deberíamos empezar por ahí entonces, ¿no? Simplemente yo quería mostrarles todo este trabajo, que en realidad es extenso, ¿sí? Y la forma como está presentada está adecuadísima, ¿no? Tiene todas las gráficas, tiene todo lo que tenemos que tener en el análisis estadístico. ¿Sí? Han hecho aquí un análisis de invarianza, ¿no? Perdón, no de invarianza, de incorrelación. Y nos está mostrando cuál es la incorrelación y cuál es la correlación. Por lo tanto, es un trabajo completísimo. De este trabajo completísimo, entonces, termina con sus conclusiones y termina con sus recomendaciones, todos los trabajos y la bibliografía, además. Por ejemplo, aquí dice que ha tomado en cuenta el proyecto de grado de experiencia en el control de calidad del proceso de producción
y producto terminado de la cerveza Pilsener, dice, y Tropical Extra en la industria cervecera, dice. Entonces, aquí hay todo el elemento como para haber trabajado demasiado en este trabajo. Ahora bien, hay mucha gente que también copia, ¿no?, los trabajos, y eso, por favor, les tengo que tengan cuidado por una sencilla razón. Yo tengo todos los backups, tengo un listado de los nombres de cada uno de los temas que entran. Entonces, en mi base de datos es bien fácil encontrar cuando alguien tiene un trabajo plagiado. Entonces, traten de hacer, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, lo que necesitamos para la próxima clase, que sería el día martes, nos daremos una semana. Para el próximo viernes, en esta misma clase, en este mismo horario, hablaremos del trabajo y presenten este cuadro, que es el cuadro síntesis, ¿no? Donde tienen que estar primero los 15 datos y las 4 variables que piden. En este caso hay 6 variables, entonces es mucho más largo el trabajo, ¿no? Entonces, esto lo tienen que presentar para la próxima clase. Iremos viendo uno por uno si están bien o están mal, y en función a eso podemos ir trabajando. No sé si hay alguna consulta sobre este trabajo, ¿no? Ahora, esto es presentado, la forma como lo han presentado este grupo es demasiado importante, ¿no? Está bien hecho, o sea, está bien elaborado, no hay improvisación, lo han hecho con tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, si no hay ninguna consulta, eso sería lo que yo espero de ustedes para este trabajo que estamos dando, ¿no? Inge, ¿podría volver a repetir, por favor, qué presenta la próxima semana? Lo que hay que presentar la próxima semana es el cuadro de resumen, este cuadro de resumen, donde están los 15 datos, número de muestra, dice 15 datos, y las 4 variables explícitas. Bueno, no sabemos si son explícitas o implícitas, solamente 4 variables. En este caso, ellos han presentado 6 variables, o sea, mucho más de lo que se pide, ¿no? 4 variables se piden. 15 datos, 4 variables se les pide. Y aquí han presentado más. Entonces, esto está ligado con el tema. Lo que a mí me interesa es el tema, ¿sí? Porque, como vuelvo a reiterar, no podemos hacer trabajo sobre el control de drogas, el crecimiento del índice de precios al consumidor. No podemos hacer de otras carreras. Nosotros tenemos que abocarnos a lo que nos corresponde, que es la ingeniería industrial, y la aplicación tiene que ir en esa lógica, ¿no? Por lo tanto, eso se les va a exigir, ¿no? Y para eso queremos que la próxima clase, más bien la clase en una semana, puedan presentar este cuadro de resumen trabajado ya por grupos. Por eso les ha dicho que tienen que ser grupos de 3 personas. ¿Habría alguna otra consulta? Bien, si no hay ninguna otra consulta, entraríamos entonces a nuestro tema. Entraríamos a ver nuestro tema y esperemos hoy tener la suerte de acabarlo, ¿no? Porque estamos retrasados al respecto. Bien, entonces, nos hemos quedado en el análisis de la prueba apareada, que es lo último que hemos visto. Y ahora entraríamos entonces ya a la segunda parte, que ya es ver las dócimas para la relación de varianzas, ¿no? Que es la más completa. Igual que en el caso de intervalos, es la más completa, ¿no? Ya hemos visto todo esto. Entonces ya hemos visto también para proporciones. Aquí entonces nos faltaría ver, bueno, para la diferencia de medidas también hemos visto los 4 casos, los 2 normales y los 2 especiales. Entonces tendríamos que entrar a ver ahora. Hemos visto también para la diferencia de veces en los casos especiales. Ahora tendríamos que entrar a ver hemos visto para los datos apareados, ahora sería el 610, ¿no? Nos correspondería al 610, que es la relación de varianzas, ¿no? Entonces, vamos a ver la dócima para la relación de varianzas. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es el planteamiento de las hipótesis, y siempre partimos del supuesto de que hay una población que tiene una muestra 1, hay otra población que tiene una muestra 2. Entonces, estamos hablando de 2 poblaciones que son disjuntas, eso es lo fundamental. Y
Lo que ahora tenemos que determinar es no partir del hecho de que sean heterocedásticas o sean homocedásticas. Aquí tenemos que partir de una incertidumbre que no sabemos si estos son iguales o son diferentes, ¿no? Por lo tanto, la prueba de la relación de varianzas tiene el primer propósito de determinar si el proceso es homocedástico o heterocedástico, ¿sí? Eso es lo que se trata de establecer. Para ello, entonces, la alternativa va a ser que la varianza de la población 1 es diferente de la varianza de la población 2. Eso nos da una prueba de dos colas. O que la varianza de la población 1 es mayor que la varianza de la población 2 nos da una prueba de cola superior. O que la varianza de la población 1 es menor que la varianza de la población 2, es una prueba de cola inferior. Por lo tanto, como hipótesis principal, voy a plantear que la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. O sea, lo que estoy planteando es que la relación de las varianzas poblacionales es igual a 1, ¿no? Ahora bien, si se cumple la hipótesis principal, el proceso sería homocedástico. Si no se cumple, si se cumple alguna de las alternativas, el proceso es heterocedástico. Eso es lo básico. Entonces, aquí vamos a poder responder a este signo de interrogación de qué es lo que se trata. En el segundo punto está la identificación del estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba o el estimador, en todo caso, es la relación de varianzas muestrales, de la varianza muestral 1 respecto a la varianza muestral 2. Por lo tanto, la función de las relaciones de varianzas muestrales va a converger a un estadístico f de Snedeker, que está definido como la G cuadrada respecto a sus grados de libertad. En este caso, la G cuadrada 1 respecto a sus grados de libertad, respecto a la G cuadrada 2 respecto a sus grados de libertad. Y eso se puede traducir a través de la relación de la cuasivarianza 1 muestral respecto a la varianza muestral, poblacional 1. Todo relacionado con la cuasivarianza muestral 2 respecto a la varianza poblacional 2, ¿no? Y eso converge a una distribución F de Snedeker con N1 menos 1 grado de libertad en el numerador, N2 menos 1 grado de libertad en el denominador, ¿sí? Eso entonces es el estadístico de prueba convergiendo hacia una distribución teórica, ¿no? Ahora bien, la contrastación también es bien fácil. Ya hemos visto varios de estos temas. Tratamos con regiones que no son simétricas, ¿verdad? Si yo planteo de que la alternativa me dice de que la varianza 1 es diferente de la varianza poblacional 2, entonces es una prueba de dos colas, ¿no? Por lo tanto, el análisis a través de una F de Snedeker será a izquierda y a derecha, ¿no? Por ser asimétrica, entonces a la izquierda toma el valor de 1 menos alfa medios y el de la derecha toma de alfa medios, ¿no? Ahora bien, los puntos críticos van a ser la F de Snedeker para N1 menos 1 grado de libertad en el numerador, N2 menos 1 grado de libertad en el denominador, para 1 menos alfa medios, ¿no? Para 1 menos alfa medios. Por lo tanto, eso va a establecer una región de rechazo, de aceptación y de rechazo. ¿Sí? De rechazo, de aceptación y de rechazo. Y tenemos que fijarnos dónde cae el valor F calculado, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿En qué parte se ubica? Con regiones de rechazo, estableceríamos entonces que el F calculado va a ser mayor que el F de alfa medios para N1 menos 1 grado de libertad en el numerador, N2 menos 1 grado de libertad en el denominador, o que el F calculado sea menor que el F de 1 menos alfa medios para N1 menos 1 en el numerador, N2 menos 1 en el denominador. Si la alternativa que planteo es que la varianza poblacional 1 es mayor a la varianza poblacional 2, entonces el análisis es de una cola superior a la derecha, ¿no? Y el punto crítico sería F de alfa para N1 menos 1, N2 menos 1 para un nivel de significación alfa, y eso va a establecer aceptación, rechazo, ¿no? Aceptación, rechazo. Por lo tanto, el F calculado se va
ubicar en una de esas dos áreas, ¿no? Y la decisión de rechazo se dará cuando el F calculado sea mayor que el F de alfa para N1 menos 1, N2 menos 1. Si la alternativa que planteo es que la varianza poblacional 1 es menor que la varianza poblacional 2, entonces una prueba de cola inferior. Entonces, el análisis es a la izquierda, ¿no? Y el punto crítico sería F de 1 menos alfa para N1 menos 1 grado de libertad en el numerador, N2 menos 1 grado de libertad en el denominador. Y eso provocaría las dos regiones de rechazo y de aceptación, y tendríamos el F calculado donde se ubica, ¿no? Con regiones de rechazo, el F calculado debería ser menor que el F de 1 menos alfa para N1 menos 1 para N2 menos 1. Y ya como varias veces habíamos planteado, tenemos que interpretar la decisión y plantear una respuesta en el punto 4, ¿no? Esos son los 4 puntos entonces en los que se desarrolla esta prueba. Ahora bien, considerando que esta es una de las más importantes, la relación de varianza, porque en realidad, igual que hemos visto en intervalos confidenciales, antes de hacer el análisis de la diferencia de medias, yo tengo que determinar si existe homocelasticidad o heterocelasticidad. Por lo tanto, el análisis implica que primero hay que hacer un intervalo confidencial para la relación de varianzas. En este caso, también sucede lo mismo. Primero hay que hacer la prueba, ¿sí?, de la relación de varianzas antes de empezar con el procedimiento de solución de la diferencia de medias, ¿no? Entonces, aquí hay un problema bastante interesante. Dice, los estudios de una asociación de mutuales de accidentes aseguran que el número medio de bajas ocurridas en el último mes debido a accidentes laborales en empresas constructoras que realizan su actividad en la capital de la provincia es menos de 5 al número medio de bajas en las mismas circunstancias en empresas constructoras que trabajan en el resto de la provincia. Con el fin de contestar esta afirmación, se seleccionaron aleatoriamente 10 empresas constructoras en cada una de las zonas para obtener los datos correspondientes al número de bajas por accidentes laborales ocurridas en el último mes, dice. Los resultados fueron, dice. En la capital de la provincia, 68950142201. Y en el resto de la provincia, 34221050113. ¿Qué habíamos indicado en la anterior clase? Que hay que hacer un análisis a priori si hay alguna relación muestral, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo que en la capital de la provincia hay más accidentes, ¿no? Más bajas laborales por accidentes. Y en el resto de la provincia hay menos, ¿no? Ahora, eso es muy relativo. En el primer caso estamos viendo que sí, pero ya en algunos otros casos se da al revés. Pero en general, la tendencia está indicándonos que la capital de la provincia tendría más bajas por accidentes laborales. Ahora bien, el problema se completa estableciendo que, suponiendo que las cifras de bajas por accidentes laborales pudieran considerarse normalmente distribuidas, primero solamente vamos a hacer el A nosotros, ¿sí? Porque es una pregunta de examen. Dice, ¿puede afirmarse a un nivel del 5% que la asociación de mutuales tiene razón respecto a los accidentes laborales? ¿Sí? Y B dice, ¿podría afirmarse al 10% de significación que el número medio de bajas por accidentes laborales en las empresas constructoras de la capital es superior a 4? Dice. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora como ejemplo en la... Un momentito, me van a esperar. Bien, vamos a ir entonces a nuestra pizarra. Esperemos que ahí deba estar el valor que hemos estado analizando.
En realidad es este, ¿no? Que dice, los estudios de una asociación de mutuales de accidentes aseguran que el número medio de bajas ocurridas en el último mes debido a accidentes laborales en empresas constructoras que realizan su actividad en la capital de la provincia es menos de 5, dice. Al número medio de bajas en las mismas circunstancias en empresas constructoras que trabajan en el resto de la provincia, dice. Con el fin de contrastar esta afirmación, se seleccionan aleatoriamente 10 empresas constructoras en cada una de las zonas para obtener los datos correspondientes al número de bajas por accidentes laborales ocurridas en el último mes. Los resultados fueron los siguientes, dice, ¿no? Aquí tenemos los 10 resultados. Suponiendo que la cifra de bajas por accidentes laborales pudiera considerarse normalmente distribuidas, inciso A, puede afirmarse a un nivel del 5% que la asociación de mutuales tiene razón respecto a los accidentes laborales. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Voy a tratar de llevar esto a Excel para que podamos hacerlo de manera más rápida. No sé si tengo la posibilidad de... Bueno, los vamos a copiar aquí entonces. Es 689501. Después tengo 42. Y finalmente tengo 01. Y la otra que me da, me dice que este es 4, 2, 2, 1, 0, 5, 0, 1, 3. Entonces esto es en la capital de la provincia y esto es en el resto de la provincia. Entonces estos datos los vamos a llevar al Minitab y vamos a trabajar con esos datos. Sí, voy a abrir el Minitab entonces. Necesitamos sus datos normales, ¿no? Entonces, estos datos los vamos a llevar al Minitab. Y aquí en el Minitab, entonces, vamos a sacar los estadísticos básicos, ¿no? Los descriptivos para las dos variables. Solo necesitamos esto, no necesitamos la media, necesitamos eliminar estos que sean. Ni estos necesitamos. Entonces yo tengo aquí este valor, lo puedo llevar aquí directamente al Word. Espero, déjenme verificar si está en el Word con mis datos. Tiene que estar dispuesto esto. Sí, ahora sí lo puedo llevar. Entonces me voy al Word. En el Word yo voy a tener estos datos, ¿no? En realidad, entonces, lo que aquí me sirve es lo siguiente. Vamos a poner los datos, entonces. Voy a tener que N1 es igual a 10. N2 es igual a 10 también, ¿no? Después tengo la media. La media muestra al 1. Dice que es 3.60. Bueno, aquí nos ha dado la desviación. Nos hemos olvidado sacar de la varianza. La media 2 dice que es igual a 2.10. Y aquí tengo los sigma, ¿no? Tengo sigma, perdón, cuasivarianza 1 que dice que es 3.31 y la cuasivarianza 2
que dice que es 1.663. Ahora bien, con estos datos tengo que trabajar entonces. Lo primero que tengo que hacer es, vuelvo a reiterar, tengo aquí una población, tengo una muestra, esta población es 1, esta es la muestra 1. Aquí tengo una población 2 y aquí tengo una muestra 2. Pero aquí lo que no sé es qué pasa con la varianza poblacional 1 respecto a la varianza poblacional 2. Esto es una incógnita. Y esto es lo primero que hay que resolver para saber si se trata de una situación normal, ¿sí? O se trata de un caso especial. Ya hemos dicho cuándo son los casos especiales, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es determinar si existe un proceso homocedástico o existe un proceso heterocedástico. Ahora bien, en ninguno de los problemas aquí me está pidiendo ese tema, por si acaso. Aquí me está haciendo, se puede afirmar a un nivel del 5% que la Asociación de Mutuales tiene razón respecto a los accidentes laborales. No me está diciendo nada sobre lo que yo necesito. Entonces, yo en mi primer paso lo que tengo que hacer es plantear la hipótesis respecto a que la varianza poblacional es igual, ¿sí?, con la alternativa de que la varianza poblacional 2 es diferente de la varianza poblacional 2. En otras palabras, aquí estoy tratando de establecer si existe homocedasticidad y aquí estoy tratando de establecer si hay heterocedasticidad. Con esa información voy a poder tramitar ya la pregunta, ¿no? En este momento no lo puedo hacer la pregunta porque no tengo los elementos para hacer. No sé si es heterocedástica o es homocedástica. En el segundo caso, entonces ya conozco el estadístico. Hemos dicho si el estimador es la relación de las varianzas muestrales. Entonces, la función de la relación de varianzas muestrales, eso converge entonces a un estadístico f de Snedeker, que va a ser igual a la cuasivarianza 1 respecto a la varianza 1, respecto a la cuasivarianza 2, respecto a la varianza poblacional 2. Estos dos elementos serían 0, y lo que me va a quedar aquí es la cuasivarianza 1 respecto a la cuasivarianza 2, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es 3.31 al cuadrado dividido entre 1.663 al cuadrado. ¿Esto cuánto me sale? Entonces aquí ahora voy a analizarlo entonces. Bueno, esto me da que es 3.9616, dice, ¿no? 9616. Ahora bien, con este dato entonces vamos a trabajar en el 3, ¿verdad? Yo preferiría sacar el cuadro ANOVA. Perdón, el cuadro. Tengo que encontrar yo una f de Snedeker, entonces. Primero para 0.025, dos colas. Y en el numerador voy a tener 9 y en el denominador voy a tener 9. Eso lo tengo que sacar para hacer el análisis respectivo. Entonces, me voy a ir al Minitab. Y en el Minitab le voy a pedir que lo saque en la gráfica. Vamos a pedirle que lo saque este valor. Vuelvo a reiterar, tengo 9 en el numerador y tendría 9 en el denominador. Y la área asombrada serían dos colas para 005, ¿no? Entonces nos sale esta línea. Podemos aquí hacer
alguna edición para que nos ayude. Entonces, una de ellas es esta, por ejemplo, tomar esto. Y aquí tendría este otro, ¿no? Y esto lo vamos a mandar entonces al Word. Y esperemos, lo tenemos aquí, ¿no? Ahora, fijémonos qué está diciéndonos el 3.96. Es este valor el que tengo que traerlo aquí, ¿no? Entonces, 3.96 estaría por aquí, entonces, ¿no? Ahí estaría mi eje calculado, que dice que vale 3.9616. Aquí se rechaza, aquí se acepta y aquí se rechaza. Por lo tanto, está en zona de aceptación. Por lo tanto, el proceso sería homocedástico, ¿no? Al ser homocedástico, entraríamos al caso especial con varianza desconocida, ¿no? Eso sería. Ahora, si yo trato con regiones de rechazo, en este caso tendría que tomar la región de rechazo que está a la derecha, ¿verdad? Entonces ahí diría que el F calculado debería ser mayor, ¿sí? Que el F para 0.025 con 9 en el numerador y 9 en el denominador. Ese F calculado es 3.9616, debería ser mayor que 4.026. No se cumple, entonces se acepta H sub 0, ¿sí? Entonces en 4 estaríamos indicando que a un nivel de significación del 5%, existe en el proceso homocedasticidad debido a que se acepta la hipótesis principal. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora bien, vamos a volvernos al Minitab y vamos a hacer con el Minitab, ¿no? Esto que hemos hecho manualmente. Tenemos aquí los datos. Por lo tanto, entonces, lo que me voy a ir a estadísticas básicas, y en estadísticas básicas voy a trabajar con dos varianzas, ¿sí? Dos varianzas. Entonces, lo que voy a decir es que cada varianza está en su columna. Por lo tanto, aquí, este va en esta columna, este va en esta columna. ¿Cuáles son las opciones? Voy a tratar de que la varianza 1 esté relacionada con la varianza 2. Al 95%, la hipotética es 1. Aquí no voy a utilizar ninguna prueba de confianza basada en voy a utilizar la prueba basada en la distribución normal, pero aquí no voy a usar la relación correspondiente, solamente voy a indicar que no hay son diferentes las alternativas, y eso me va a permitir entonces tener aquí este análisis, ¿no? Y ese análisis es el que lo voy a llevar al Word y lo vamos a comparar en el Word, entonces, ¿no? Aquí está. Como podemos ver, hemos dosimado como hipótesis principal de que sea igual a 1, con la alternativa de que sea diferente de 1. El valor de prueba que me está dando es 3.95. Nosotros hemos sacado 3.9616, ahí por algún redondeo difiere, ¿no? Pero los grados de libertad son 9, 9, y lo que nos interesa, ¿no? Aquí el P, que sería el epsilon, que sería 0.053. Entonces, como habíamos dicho, tomamos de este punto y lo está en zona de aceptación. Aquí alfa vale 0.025 y el epsilon vale 0.053. Es decir, que el epsilon es mayor que el alfa, ¿no? O sea, 0.053 es mayor que 0.025. Como consecuencia, entonces, de esto, existe homocedasticidad. Eso es lo que estamos indicando. Entonces, esa es la primera parte. Ahora tendría que ir a la segunda parte. Ya una vez conociendo, o sea, aquí, ya esto lo voy a borrar.
aquí ya no puedo decir, no sé qué es. Con esta prueba lo que he encontrado es que aquí había habido homocedasticidad, o sea, el proceso es homocedástico. Una de las cosas que observo es que no tiene varianza, por lo tanto es el caso especial segundo, ¿no? El caso especial segundo. Por lo tanto, entonces, vamos a trabajar con el caso especial segundo. Entonces, ahora estoy en la parte B, entonces. Ahora tengo que plantear con las medias, entonces, ¿no? Siempre se empieza por la alternativa. Aquí hay que tener cuidado. Dice lo siguiente, la media 1, que es lo que corresponde a la capital de la provincia, dice, los estudios de una asociación de mutuales de accidentes aseguran que el número medio de bajas ocurridas en el último mes debido a accidentes laborales, constructoras que realizan su actividad en la capital de la provincia, es menos de 5 al número medio de bajas en las mismas circunstancias en las empresas constructoras que trabajan en el resto, ¿no? Entonces aquí yo tendría que anotar, como es menos de 5, a este le tendría que anotar, a ver, aquí tenemos un problema. Primero lo voy a poner como para el análisis simplemente. Aquí tendría el 2. Como este es menos de 5, en la capital de la provincia es menos de 5, entonces resulta que este es más de 5. O sea, para que sean iguales, para que esto se pueda dar, eso tendría que ser más de 5, ¿sí? Pero dice que es menos, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser menor. Estamos en la alternativa, entonces la alternativa tiene que dar respuesta a la pregunta, entonces voy a tener esto. ¿De dónde ha salido esto? Esto ha salido de plantear nu sub 1 menos 5 es menor que nu sub 2. Entonces, esto lo estoy pasando al otro lado y voy a tener esto. Asimismo, de aquí tengo que hacer un paso más. En realidad, la alternativa va a quedar como nu sub 1, ¿sí? Menos nu sub 2 menor a 5. Así ha quedado. Y en la alternativa principal, lo que voy a tener es que la media 1 va a ser igual a la media 2. Entonces ahí no va a haber ningún problema, no hay ningún análisis que tenga que hacer. Entonces digo, la media 1 es igual a la media 2. En el primer punto, el planteamiento de la hipótesis estaría cumplido. En el segundo punto, que es el estadístico de prueba, ahí tendría que tener yo la diferencia de medias muestrales menos, aquí hay que tener cuidado. Hemos dicho que aquí hay un valor de prueba. Ese valor de prueba no en todos los casos es 0. En este caso es 5 por si acaso. Todo dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales que converge a una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel alfa, ¿no? Entonces, el T calculado va a ser igual. Ahora nosotros vamos a utilizar datos de aquí arriba. Entonces aquí tengo que, por un lado voy a tener 3.60 menos 2.10 menos, ya no es 0, es 5. Aquí está, ¿no? Entonces aquí estamos tratando mal. Aquí está mal, tienes razón. Aquí habría que arreglar esto, ¿no? Ahí hay que arreglar lo siguiente. Ahí estaba mal. Sería la media de 1 menos 2, eso es igual a 5. En cambio, aquí estamos diciendo que es menor a 5. ¿Sí? Eso es así. Ahora, aquí lo que tengo que tratar de calcular es sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso va a ser la raíz cuadrada. Entonces, ahora tenemos aquí a 9 multiplicado por 3.31 al cuadrado más 9
multiplicado por 1.663 al cuadrado, todo dividido entre 18, ¿no? 18. Y eso multiplicado por la raíz, aquí tendría 20 dividido entre 100. ¿Sí? Eso sería, ¿no? Si no se entiende esto, piden que se aclare, ¿sí? De momento sería esto. Y yo tendría esto dado de la siguiente forma, entonces. Sale 1,17. Pero ahorita lo vamos a revisar un segundito, por favor. Yo no saco 1.17, yo saco 1.7516. Se dicen, por favor, ¿sí? Es con esto más, por si acaso, esto es multiplicado. Entonces aquí tengo que esto es 1.7516. El calculado me da entonces 3.60 menos 2.10 menos 5. Y eso dividido entre 1.7516. Y eso me da negativo, ¿no? 1.9981. ¿Ya? Ese es el 1. Entonces ahora vamos a borrar de aquí la división. Entonces ahora tenemos que ver entonces ahora este sería el segundo punto, ¿no? En la lógica que hemos ido, la primera es la hipótesis según el estadístico de prueba, el tercero es la contrastación. Para hacerlo más fácil, la contrastación vamos a hacerle calcular, entonces, tengo que calcular la T calculada de 0.0, es cola inferior, entonces sería 5, para 18 grados de libertad. Eso le vamos a hacer calcular al Minitab. Entonces nos vamos al Minitab. Aquí entonces vamos a poner la gráfica. Vamos a ver la probabilidad aquí para T de student. Entonces este es con 18 grados de libertad. Es cola superior, perdón, es cola inferior al 5%. Esto es, ¿no? Y esto lo vamos a mandar al Word. Bueno, deberíamos haber hecho con la línea, pero la línea la vamos a anotar nosotros simplemente. Aquí estaríamos, ¿no? Entonces lo que nos está saliendo aquí es menos 1.734. O sea, esto sería así. Rechazo, aceptación. Este valor de 1.734 o 1.734, ahora está aquí, este es su crítico. Nosotros hemos sacado que es 1.9981. Entonces vendría por aquí, ¿no? Menos 1. Perdón, aquí más bien. Se rechaza entonces, ¿no? Aquí estaría el T calculado, que es menos 1.9981. Entonces aquí se rechazaría, ¿no? Entonces podemos hablar con regiones de rechazo. Con regiones de rechazo, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el T calculado va a ser menor que el menos T
de alfa para N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Mi calculado me sale menos 1.9981. Eso es menor que menos 3,4. Entonces, ¿cómo se cumple? Se rechaza H sub 0. Por lo tanto, yo tendría que plantear como respuesta a un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que la asociación de mutuales tiene razón respecto a los accidentes laborales debido a que se rechaza la hipótesis principal, ¿no? Ese sería el argumento, entonces, debido a que se rechaza la hipótesis principal. Entonces, cumpliría lo que dice la asociación de constructores. Como tengo los datos en el Minitab, puedo ir al Minitab directamente y hacer coser, ¿no? Tengo los datos. Entonces, aquí ahora lo que voy a hacer es ir a T de 2 muestras. Aquí le voy a indicar que cada muestra está en su columna. Entonces, la primera muestra está aquí, la segunda está aquí. Voy a hablar de las opciones. Voy a asumir la misma varianza igual. Y aquí la diferencia hipotética es que sea menor. Y además que ese valor aquí es 5, ¿no? Es 5. Con esos valores voy a sacar entonces mi valor. Y esto es lo que he estado yo graficando. Mi valor me sale más alto aquí, ¿no? Igual se rechaza, pero me está saliendo menos 2.99. Habría que ver qué es lo que ha pasado. A ver, vamos a ir a ver cuál es la diferencia. Si es muy grande, algo está mal. Yo saco que es 1.99, que sería 2 menos 2. Este me saca menos 2.99. Algo está mal. Algún valor hemos hecho mal. No coincide, ¿no? Lo que sí coincide es por la desviación. aquí. Sí. ¿Cuánto es? Sí salía 1.17. Ya. 1.1714. Ya, a ver, un segundito. Aquí lo vamos a corregir esto. Ustedes dicen que esto es 1.1714, ¿no? Sí. Pues aquí esto es 1.1714. Entonces este valor está mal. Vamos a borrarlo. Debe ser negativo, va a ser negativo, ¿no? Pero vamos a saber cuánto sale. Menos 2,988, Inge. Sale esto 2. Esto sale 2.9879. 9879. Entonces, este valor está mal. Esto es menos 2.9879. Entonces, se cumple que es menor, ¿no? O sea, es mucho menor. O sea, esto es peor todavía porque es 2.9879. Y esto sí ya tiene porque se puede redondear y sale el mismo valor, sale 2.99. Y entonces podemos decir que los resultados son los mismos, ¿no? Coinciden los dos, 18 grados de libertad, y tenemos de que se rechaza H sub 0, ¿no? Entonces ya estaríamos cumpliendo con las dos cosas que nos da. Entonces, este es el resultado más completo de un ejercicio para examen, ¿no? Lo primero que hay que hacer siempre es determinar si existe heterocedicidad u homocedicidad.
Y eso se hace a través de la prueba de F, ¿no? De Snedeker. Y una vez que se define si hay homoscedasticidad o heterocedasticidad, se aplica a la media. A la media, que son 4 casos. Los 2 que son casos normales, ¿sí? Si hay heterocedasticidad. Y los 2 siguientes que son casos especiales, si hay homocedasticidad, ¿no? Entonces aquí hemos determinado que hay homocedasticidad, estamos aplicando el caso 4 porque las varianzas no son conocidas, ¿no? Y en ambos casos hemos sacado que coinciden nuestros valores teóricos para el análisis respectivo, ¿no? Eso es entonces lo que tenemos para ver. Ahora bien, con eso estamos terminando esta parte. Iríamos entonces ahora a ver la otra parte, lo último que ya nos falta, ¿no? Bueno, la dócima para la diferencia de proporciones creo que no hay ningún problema. De la misma forma que hemos propuesto anteriormente, habría una población 1 con una muestra 1, una población 2 con una muestra 2, y aquí el problema está en la proporcionalidad poblacional, ¿sí? Que serían diferentes, ¿no? Entonces, si planteamos como alternativa que son diferentes, es una prueba de 2 colas. Si hablamos que la proporcionalidad 1 es mayor que la proporcionalidad 2, es cola superior. Si hablamos que la proporcionalidad 1 es menor que la proporcionalidad 2, es cola inferior. Y en este caso, que las proporcionalidades poblacionales van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, su diferencia va a adoptar un valor de prueba. Este valor de prueba hemos dicho que no necesariamente es 0. En el caso anterior hemos visto que es 5. Y en algunos otros casos puede ser también otro valor, no necesariamente 0. Bueno, la identificación del estadístico de prueba, que nos plantea que el estimador es la diferencia de proporcionalidades estimadas, y eso converge entonces a una distribución Z calculado, que va a ser la diferencia de las proporcionalidades muestrales menos el valor de prueba dividido entre el sigma de las proporcionalidades muestrales, ¿no? Y esto converge a una normal estándar para la contrastación. Ya en la contrastación hemos hecho varias veces con la normal, así que no hay ningún problema. Si la alternativa que hemos elegido es que la proporcionalidad poblacional 1 es diferente de la proporcionalidad poblacional 2, entonces es una prueba de 2 colas. Por lo tanto, existe una región de aceptación y de rechazo. Y ahí lo que tenemos que ver es dónde se acomoda el Z calculado. Por lo tanto, la región de rechazo me dice que en valor absoluto el Z calculado es mayor que el Z de alfa. ¿Sí? Si la alternativa me plantea que P1 es mayor que P2, entonces una prueba de cola superior. Entonces el análisis es a la derecha, ¿no? Eso establece una región de rechazo, una región de aceptación, y lo que hay que ver dónde se ubica el Z calculado, ¿no? Para tomar la decisión. Si lo hago con regiones de rechazo, entonces el Z calculado debería ser mayor que el Z de alfa para esta alternativa. Si la alternativa que tengo es que la proporcionalidad poblacional 1 es menor que la proporcionalidad poblacional 2, entonces es una prueba de cola inferior. Y eso entonces se va a dar a la izquierda con menos Z de alfa, y eso va a definir una región de rechazo y de aceptación. Por lo tanto, vamos a tener un Z calculado. Entonces, el Z calculado va a ser menor que el menos Z de alfa, ¿no? Que el menos Z de alfa. Y lo que vamos a hacer es interpretar y plantear las respuestas respectivas. Bueno, vamos a entrar a ver la dócima para el coeficiente de correlación, sí, que es la última parte de este análisis. Primero, entonces, vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis para la incorrelación. Entonces, aquí es importante, cuando veamos esto, decir entonces que estamos en la primera parte, para el coeficiente de lo que estamos analizando es la incorrelación. Y esto también habíamos repetido varias veces. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Hace un ratito en el trabajo veían también ustedes, ¿no? Esto va de menos 1, pasa por el 0 y va al 1. Hay un valor, que ese es el valor de menos 0.5, y aquí es el otro valor de 0.5, ¿no?
Entonces, aquí lo que se hace es cuando hay una tendencia hacia el cero, esa tendencia se llama de incorrelación. Y cuando hay una tendencia hacia el -1 o hacia el 1, se llama de correlación. ¿Sí? Entonces, tengo incorrelación, correlación. En el acápite que estamos viendo, vamos a ver primero para la incorrelación. Es decir, este es el análisis de la incorrelación. ¿Sí? Ese es el análisis de la incorrelación. Es lo primero que vamos a ver entonces. Entonces, haciendo el análisis de la incorrelación, voy a tener lo siguiente. Primero, entonces, voy a indicar que el coeficiente de correlación poblacional es diferente del valor de prueba. Eso me da un análisis de dos colas. O que el coeficiente de correlación es mayor que el valor de prueba, me da una prueba de cola superior. O que el coeficiente de correlación es menor que el valor de prueba, me da de cola inferior. Y en la hipótesis principal lo que voy a tener es que el coeficiente de correlación poblacional es igual a un valor de prueba, ¿sí? En este caso es cero, pero no necesariamente cuando se diferencias puede ser cero, puede tener un valor particular. Ahora ese es el caso 1. Entonces, ¿cómo identifico el estadístico de prueba? El estadístico de prueba es que el estimador ahora es el coeficiente de correlación muestral. Por lo tanto, la función de este coeficiente de correlación muestral converge a un estadístico T calculado que va a ser igual a n veces por la raíz cuadrada de n menos 2 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado. Este es el estadístico entonces para la incorrelación. Y esto converge a una T de student para alfa niveles de significación con n menos 2 datos de grados de libertad. Entonces, el análisis ya hemos hecho varias veces también con la T, o sea que no cambia nada. Si la alternativa me dice que ρ es diferente del valor de prueba, entonces una prueba de dos colas. Entonces el análisis es a izquierda y a derecha, ¿no? Con T de alfa medios. Solo hay que tener cuidado con los grados de libertad, que son n menos 2 grados de libertad. Entonces lo que hacemos, vemos dónde queda el T calculado, en qué área para tomar la decisión, ¿no? Con regiones de rechazo, si son dos colas, sabemos que es con valor absoluto, decimos que el valor absoluto de T sub C es mayor que el T de alfa medios para n menos 2. Después tenemos, si la alternativa de ρ es mayor que ρ sub 0, entonces una prueba de cola superior. Entonces el análisis es a la derecha, con T de alfa. Lo que dije anteriormente, hay que tener cuidado con los grados de libertad, es n menos 2 en este caso. No es n1 más n2, sino es n menos 2, porque hay una sola muestra. Y lo que hay que ver es dónde se ubica el T calculado para adoptar la decisión. Con regiones de rechazo, el T calculado debería ser mayor que el T de alfa para n menos 2 grados de libertad. Si la alternativa que tomo es que ρ es menor que el valor de prueba, entonces es una prueba de cola inferior. Entonces el análisis es a la izquierda. Entonces tengo menos T de alfa para n menos 2. Entonces tengo una región de rechazo y de aceptación y tengo que ver dónde cae el T calculado. Y por lo tanto el T calculado va a ser menor que el menos T de alfa para n menos 2. Y tengo que interpretar la decisión y plantear la respuesta, ¿no? Este es el caso entonces cuando existe incorrelación. Ahora, cuando existe correlación, tendencia hacia el -1 o al 1, a eso se llama correlación. Entonces el planteamiento es diferente. No en las hipótesis, sino en el estadístico, ¿no? En las hipótesis planteo lo mismo. Digo que hay un análisis de dos colas
o de cola superior o de cola inferior con la hipótesis principal donde planteo que va a ser igual a un valor de prueba, necesariamente es diferente de cero, ¿no? Ahora bien, el estadístico de prueba se construye entonces. En este caso, el estimador es el coeficiente de correlación lineal simple. La función converge a un estadístico calculado, ¿sí? Donde yo tengo que calcular la media del estimador de Rho menos la media población sigma del Rho estimado. Y eso converge a una normal estándar, entonces, ¿no? Ahora bien, la estimación de la media estimada de Rho va a ser igual a un medio del logaritmo neperiano de 1 más R dividido entre 1 menos R. ¿Sí? Y nu de Rho va a ser igual a un medio del logaritmo neperiano de 1 más el valor de prueba dividido entre 1 menos el valor de prueba. ¿Sí? Y el sigma de Rho sombrero es igual a 1 sobre la raíz de n menos 3. Sobre la raíz de n menos 3. Entonces, con estos elementos yo puedo construir, ¿sí?, lo que estoy buscando para el estadístico de prueba. Y ya deben estar cansados de ver lo mismo. En la contrastación con la normal ya hemos visto, ¿no? Es un análisis de dos colas. Sabemos cómo vamos a proceder. En el análisis con regiones de rechazo sabemos que si es de dos colas, el valor absoluto de Z calculado es mayor a Z de alfa medios. Y cuando la alternativa que planteo que Rho es mayor que Rho sub 0, entonces una prueba de cola superior, es un análisis a la derecha, entonces vamos a ver qué pasa con el Z calculado, y con región de rechazo el Z calculado tendría que ser mayor que el Z de alfa. Con la alternativa de que Rho es menor que el valor de prueba, entonces una prueba de cola inferior, el análisis es a la izquierda, con menos Z de alfa, que me origina la región de rechazo y de aceptación, y por lo tanto yo tengo que ver dónde se ubica el Z calculado para adoptar la decisión. Con regiones de rechazo para cola inferior sabemos que es Z calculado menor que menos Z de alfa, ¿no? Y bueno, tenemos que interpretar la decisión y plantear la respuesta. Esos son los casos prácticos que hemos visto hasta ahora para el análisis de las dócimas, ¿no? Sin embargo, ya entrando de manera general al contraste de la hipótesis, entonces lo que aquí hemos hecho en la mayoría de los casos es determinar cuál es la región de rechazo y cuál es la región de aceptación. Es decir, eso es lo básico, ¿sí? Lo básico es determinar cuál es la región de rechazo y cuál es la región de aceptación. Por lo tanto, entonces, el contraste general de cualquier hipótesis estadística simple o compuesta, utilizando una muestra de n observaciones X, ¿sí?, X1, X2, Xn, consiste en una partición del espacio muestral omega en dos subconjuntos, R y R asterisco, denominados zona de rechazo y zona de no rechazo, ¿sí? De modo que si el punto muestral X pertenece a R, se rechaza la hipótesis principal o nula, y si X pertenece a R asterisco, se acepta la hipótesis nula. En otras palabras, lo que tenemos que construir son las regiones de aceptación o de rechazo, que en el caso de las funciones que hemos visto como la normal, la T de Student, la G cuadrada y la F de Snedeker, ya tenemos los parámetros como para identificar el punto a partir del cual se rechaza o se acepta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que aquí estoy haciendo es que omega es el espacio paramétrico, ¿no? Omega es el espacio paramétrico. Y dentro de ese espacio paramétrico hay una región R, ¿sí?, donde se puede rechazar la hipótesis o se puede aceptar. Entonces aquí nos dice que si X pertenece a R asterisco, se acepta la hipótesis nula. En cambio, si X pertenece a R, que es la zona de rechazo,
se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, son complementarias. Las dos están estableciendo el espacio paramétrico, el recorrido paramétrico. Pero una nos define entonces la región de rechazo y otra nos define, perdón, de aceptación, y otra nos define la región de rechazo. Por lo general, y de acuerdo a lo que hemos visto al principio del capítulo, el nivel de significación siempre es pequeño, ¿no? Por lo tanto, la región de rechazo es siempre más pequeña que la región de aceptación. La región de aceptación es la región donde sí existe éxito en el evento, ¿no? Por lo tanto, esa es la forma como debería realizarse. Y en general, lo que hacemos eso es buscar las dos regiones correspondientes. Ahora bien, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice, ¿qué pasa si el peso de un producto oscila entre 3 y 6 kilogramos? Y se desea contrastar que P, como hipótesis principal, que P sea igual a 4 y la alternativa P sea igual a 5. Cuando hablo del contraste general, no tengo la posibilidad de tener, como en el otro caso, hipótesis complementarias. Todas son hipótesis simples, se llaman simples, ¿no? Las que hemos analizado son compuestas. Entonces, eso significa que para cada una de las propuestas es un número en particular, ¿no? Entonces, se toma una muestra aleatoria de tamaño 1, dice. Si el peso es mayor a 4.35, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la región de rechazo y de no rechazo? Dice, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos indicando que el peso del producto oscila entre 3 y 6 kilogramos, ¿no? Entre 3 y 6 kilogramos. Es decir, que la región donde se puede aceptar está dada por 3 y 6, ¿no? Por 3 y 6 está dada. Por lo tanto, si la región está entre 3 y 6, yo con la muestra encuentro que es 4.35. Un segundo, por favor. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es en realidad establecer una región, ¿verdad? Esto lo podemos llevar podemos irnos a nuestra pizarra. Y aquí es donde nos está planteando eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la región de rechazo y de no rechazo? Dice. Entonces, aquí nosotros estamos tomando que si el peso es mayor a 4.35, se rechaza la hipótesis nula, dice, ¿no? Primero, entonces, hay una región que está estableciendo que va de 3 a 6. Esa es la región máxima, si va el término. Entonces, si el peso dice que está dado a partir de un punto que es 4.35. Si es mayor, dice, entonces se convierte en la zona de rechazo, dice, ¿no? Esa zona de rechazo sería aquí y esta sería la zona de aceptación. El punto que nos divide es el 4.35. Entonces, la región de rechazo se da a partir de 4.35, ¿no? Porque eso nos establece como criterio para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en esta parte se acepta que P sea igual a 5. Y en esta otra parte se acepta que P sea igual a 4, ¿no? En R se rechaza y en R asterístico se acepta, ¿no? Eso es lo que es importante anotar. R es región de rechazo. Y R asterisco es región de aceptación.
¿sí? Eso es entonces el criterio que se utiliza para el análisis despectivo, ¿no? Ahora bien, vamos a complementar este capítulo con dos teoremas que son importantes, que es el lema de Newman-Pearson, ¿sí? ¿Qué nos establece el teorema de Newman-Pearson? Nos dice que si X es una muestra aleatoria, extraída de una población cuya distribución depende de un parámetro desconocido, θ, realizar el contraste, θ igual el valor de prueba θ sub 0 contra la alternativa que nos dice θ igual que el valor de prueba θ A. Ahora no tenemos un solo valor de prueba, son dos valores de prueba porque son pruebas simples. Se particulariza, dice, para cada una de las hipótesis mediante la función de verosimilitud, valorando para el valor de la hipótesis principal, del parámetro del valor de prueba, y para la función de verosimilitud establecida para la alternativa, dice, ¿no? Se divide el espacio muestral paramétrico omega, dice, en dos subconjuntos, R y R asterisco. ¿Sí? R y R asterisco. Cuando la muestra X pertenece a R, se verifica, dice, la relación de las funciones de verosimilitud valoradas para el valor de prueba principal, dividida entre la función de verosimilitud valorada para el valor de prueba de la alternativa. Si eso es menor o igual a R, entonces se verifica el rechazo, dice, ¿no? Mientras que si X pertenece a R asterisco, se verifica, dice, que la relación de la verosimilitud valorada para el valor de prueba de la hipótesis principal respecto a la función de verosimilitud valorada para la hipótesis alternativa es mayor que R asterisco, dice, ¿sí? Y en ese caso, entonces, X pertenece a R, dada la hipótesis principal, y eso significaría que es alfa, ¿no? Que es el nivel de significación. Entonces, R asterisco significaría que es el nivel de significación, ¿sí? Entonces, el teorema de Newman-Pearson consiste en encontrar la relación de la verosimilitud valorada para el valor de prueba de la hipótesis principal respecto a la verosimilitud valorada para el valor de prueba, ¿no? De la hipótesis alternativa. Entonces, cuando la muestra X pertenece a R, se verifica que va a ser menor o igual que el valor R. O se va a verificar que sea mayor que el R asterisco, ¿no? Que sea mayor que el R asterisco. Y si es mayor que el R asterisco, esto significa que X pertenece a la región donde se rechaza H sub 0. Por lo tanto, es alfa, ¿no? Es alfa. Ese es el lema de Newman-Pearson. Y esto se complementa con la relación de la razón de verosimilitud, que nos dice que si X es una variable aleatoria extraída de una población cuya distribución depende de un parámetro desconocido, θ, para realizar el contraste de θ igual a un valor de prueba θ sub 0 contra la alternativa de θ igual a un θ sub A, valor de prueba, entonces se calcula el estadístico lambda. El estadístico lambda es la máxima verosimilitud valorada sobre el valor del valor de prueba de la hipótesis principal, dividida sobre la máxima verosimilitud en general, ¿no? En realidad lo que se dice es que es la relación de la máxima verosimilitud en particular para la hipótesis principal respecto a la máxima verosimilitud general. Y eso nos origina entonces un valor menor o igual que R, ¿sí? R es la región de rechazo, ¿no? Por lo tanto, lo que se toma es el parámetro lambda, que es la relación de la verosimilitud valorada con el valor de prueba de la hipótesis respecto a la verosimilitud
en general. Entonces, voy a tener que si la probabilidad de que lambda sea menor o igual que R, dado la hipótesis principal, eso va a significar que eso es el nivel de significación alfa, ¿no? Es el nivel de significación alfa. Entonces, con este contraste de razón de verosimilitud y con el teorema de Newman-Pearson, hemos dado por concluido este capítulo. Estamos muy atrasados, así que tenemos que entrar ahora a ver el capítulo siguiente, que sería el capítulo relacionado con el análisis de la varianza. No vamos a poder entrar de manera general a todo, pero sí vamos a ver este penúltimo capítulo, que sería el análisis de la varianza. Entonces, vamos a ver ahora el análisis de la varianza. El análisis de la varianza, entonces, en realidad es la aplicación de un instrumento de la inferencia estadística, es una herramienta, entonces, no es un marco teórico. Entonces, este capítulo 7 se denomina análisis de la varianza. Por sus siglas se denomina ANOVA, por sus siglas en inglés, por si acaso. El objetivo es presentar al alumno los conceptos básicos y la metodología para realizar el análisis del diseño de experimentos con múltiples variables e ilustrar su aplicación en el muestreo práctico. Ahora bien, ¿cuál es el contenido analítico? En realidad vamos a ver tres tipos, ¿no? La introducción, el diseño estadístico de experimentos, los elementos del diseño de experimentos, el diseño completamente un criterio de clasificación, el diseño de bloques completamente aleatorizado, ANOVA, con 2 criterios, y nada más, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a entrar a la introducción. Vamos a indicar entonces que los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés y si existe una influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia, ¿no? Para eso entonces podemos irnos a nuestra pizarra. Voy a ir un momento a esta pizarra para abrir la que corresponde. Entonces aquí estamos en la etapa inicial. Entonces el ejemplo más clásico es lo que se dice lo que se llama como que el desdoblamiento de la varianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un valor, este valor corresponde a X y este valor corresponde a Y. Si yo pretendo sobre este punto determinar una regresión correspondiente, entonces voy a tener aquí sobre la recta de regresión voy a tener un valor que se llama Y sombrero. Y la diferencia entre los dos, eso me da el error. Entonces, para una observación cualquiera, yo voy a tener ese error. ¿Sí? O sea, este valor vale Y sombrero estimado y este otro valor vale Y total. ¿Sí? Entonces, el valor Y total. Entonces, eso significa que el valor Y total va a ser igual entonces al valor Y estimado más el valor del error. Sí. Esto viene del cálculo estadístico. Vamos a profundizar cuando veamos econometría, pero más o menos la idea dice lo siguiente, ¿no? Dice que la variación total o sea, esta variación de Y, dice, se debe a 2 fuentes, dice, ¿no? A la variación debida a la regresión más, dice, la variación debida al error. Entonces aquí la variación significa varianza. Entonces lo que estoy diciendo es la varianza de la varianza total
es igual a la varianza debida a la regresión más la varianza del error. Lo estoy planteando así. En otras palabras, estoy particionando la total por el error y por la regresión. El total por el error y por la regresión. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando se hace un diseño de experimentos lineal o experimento lineal especialmente, eso es lo que trato de hacer. Trato de encontrar entonces la respuesta de la variable a través de algún artificio, de algún coeficiente que me pueda permitir cuantificar al valor de una variable explícita, ¿no? Es decir, hay un dato de entrada, aquí meto un dato de entrada, es la variable predeterminada, se llama. Y lo que pretendo es que existe una variable de salida, ¿no? O sea, un dato de salida. Entonces, la lógica de un modelo de diseño experimental lineal maneja estos elementos, ¿no? Ahora, en econometría vamos a ahondar sobre eso, así que no tiene sentido ahora hacer. Simplemente es para que tengamos una idea inicial. Entonces, por ejemplo, cuando estamos interesados en averiguar si el rendimiento de un determinado tipo de máquina, unidades producidas por día, tiene influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Es una prueba o serie de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada que forman el proceso, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la variable salida. Es decir, que aquí, cuando yo hago este análisis, lo que yo estoy diciendo es que tengo unos datos de entrada, pero esos datos de entrada no necesariamente van a estar directamente relacionados con un efecto, sino está relacionado con dos efectos. Uno que se debe a la regresión y otro que se debe al error. Hay un error. Por lo tanto, no es un efecto directo, sino es un efecto que tiene como consecuencia ver las dos situaciones, ¿no? Por lo tanto, un experimento consiste en aplicar los distintos niveles o combinaciones de niveles cuando hay presente más de un factor a distintas unidades experimentales y se puede observar el valor de la variable respuesta. Entonces, lo que yo estoy indicando es que si tengo variables de entrada, estas variables entran a un proceso, ¿sí? Esas variables entran a un proceso, son las variables de entrada. Pero en este proceso voy a tener unos tratamientos o factores controlables que deliberadamente yo voy a introducir al proceso de tal forma de buscar la transformación de estas variables de entrada. Pero no solamente es posible tener estos tratamientos o factores controlables, sino yo puedo tener también factores aleatorios no controlables. Entonces tengo los controlables y no los controlables. En otras palabras, si vemos el experimento lineal, diríamos lo de la regresión y lo del error. Y eso es lo que provoca unas distorsiones que van a salir en beneficio o en perjuicio de la variable, ¿no? Entonces, la variable salida, en realidad, es sometida a unos factores controlables y no controlables. Y esos factores controlables, entonces, van a ser los que van a permitir, entonces, encontrar las variables salidas. Entonces, el proceso de un diseño de experimento estadístico consiste en eso, ¿no? Consiste bien. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en este tema. Vamos a tener variables de entrada que van a ser sometidas a tratamientos y vamos a tener las variables de salida, ¿no?
Elemento de diseño de experimentos, entonces. El diseño de experimentos se refiere a la estructura del experimento considerando lo siguiente: el conjunto de tratamientos incluidos en el estudio, el conjunto de unidades experimentales utilizadas en el estudio, las reglas y procedimientos por los cuales los tratamientos son asignados a las unidades experimentales o viceversa, las medidas o evaluaciones que se hacen a las unidades experimentales de aplicar los tratamientos, ¿no? O de aplicar los tratamientos. Ahora bien, vamos a ver el diseño completamente aleatorio de un factor, o lo que se denomina ANOVA con un criterio de clasificación. Solo vamos a ver la parte introductoria y el día viernes vamos a continuar sobre este tema. Entonces, el análisis de la varianza es una de las técnicas del diseño de experimentos de mayor aplicación. Como había indicado al principio, es una técnica, ¿sí? Es un instrumento, una herramienta, ¿sí? No es un marco teórico, por si acaso. Ahora bien, consiste en una prueba de hipótesis para la diferencia de más de dos medias. Hasta dos medias tenemos el instrumento de la diferencia de medias, ¿verdad? Pero cuando son más de dos, tenemos que aplicar otro instrumento. Este instrumento se llama el análisis de la varianza. En esta prueba, entonces, se tiene K parámetros poblacionales distribuidos normalmente, cuya variación se estudia dividiendo en componentes. En un diseño experimental de clasificación simple, se trata de comparar varios grupos, generalmente llamados métodos o tratamientos, como por ejemplo diferentes maneras de tratar una enfermedad, que pueden ser con medicamentos, quirúrgicamente, etcétera, ¿no? Para hacer la comparación se usa una variable de respuesta cuantitativa y que es medida en cada uno de los grupos. Los grupos también pueden ser los niveles de una variable cualitativa que se llama factor. El diseño comprende entonces las siguientes partes. El interés, un solo factor con varios niveles o tratamientos. Estamos en un criterio de clasificación, por lo tanto hay un solo factor con varios niveles o tratamientos. La técnica estadística es el análisis de la varianza de un factor o una vía. El objetivo es comparar entre sí varios grupos o tratamientos. El método es la descomposición de la variabilidad total de un experimento en componentes independientes. Como hemos visto en el caso de la regresión, el método consiste en descomponer la varianza, entonces, por el tratamiento, por el grupo de tratamientos y también dentro de los tratamientos. Y dentro de los tratamientos se denomina error. Ahora bien, para aplicar la ANOVA hay condiciones. Estas condiciones de aplicación son las siguientes. Primero, debe haber independencia de los errores. Los errores experimentales deben ser independientes. Se consigue esta condición por el muestreo aleatorio. Debe haber normalidad. Se supone que los errores experimentales se distribuyen normalmente. 3. Algo que es importante, debe haber homogeneidad de varianzas. La varianza de los subgrupos debe ser homocedástica. No se aplica cuando existe heterocidasticidad en los subgrupos. Los grupos tienen que ser homocedásticos. Entonces, estas tres condiciones son las que tenemos que verificar para aplicar la ANOVA. Bien, vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar el día viernes con la parte que corresponde al diseño completamente aleatorio. Perdón, el día martes, no el día viernes. El día martes, y como habíamos quedado para el día viernes, tendrían que presentar un avance de su trabajo respectivo. ¿Hay alguna consulta? Nos vamos a quedar aquí, por favor. Continuaríamos el día martes. ¿Alguna consulta? Bien, entonces nos vemos el día martes. Hasta aquí vamos a quedarnos. Hasta luego. Recording stopped.